Gloria sea al Señor Jesucristo. Bendecimos a todos los hermanos en este precioso día y esperamos en el nombre de Cristo que tanto usted como su familia esté gozando de las bendiciones del Señor Jesucristo y participando de los retos del reino de los cielos, y que en este día el Señor nos bendiga. Hermanos, soy el pastor Leonardo Alfonso de la Iglesia Apostólica Pentecostal Una Voz en el Desierto, y desde nuestra casa, de nuestro corazón, le enviamos desde nuestra familia una paz de Cristo para todos los hermanos en el nombre poderoso de Jesús. Esperamos que esta tarde en que vamos a estar compartiendo de la palabra de Dios en un estudio bíblico, recibamos las instrucciones necesarias de parte de Dios para vivir una vida cristiana poderosa y en victoria. Así que, hermanos, vamos a comenzar en este tiempo de Dios adorando al Señor con una canción para adorarle, para exaltarle, y esperamos que todos los hermanos, cada niño, cada miembro de su familia esté atento al tiempo de Dios allá donde esté, y que en el nombre de Jesús estas instrucciones, estas cosas que vamos a recibir de parte de Dios sirvan para continuar nuestra fidelidad y nuestra vida de comunión con el Señor Jesucristo. Que Dios me les bendiga. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que trate con nosotros. Señor de los cielos, elevamos a ti nuestra oración y nuestra súplica por este tiempo de comunión. Ruego por los hermanos que se van a conectar, que van a estar con nosotros en este tiempo de estudio, al mismo tiempo por aquellos que más tarde o en otra oportunidad, cuando tengan el tiempo para dedicarse a ti, Señor, que al escuchar este mensaje y estar en este tiempo de comunión puedan crecer y madurar en la fe. Señor, estamos en tus manos y rogamos, Señor, que perdones nuestros pecados, que nos cubras con tu sangre y que podamos, Señor, recibir la guía para nuestra vida cristiana. En el nombre de Jesús, gracias por todo, te bendecimos, y ahora vamos a poner delante de ti esta ofrenda de alabanza, porque reconocemos que tú eres Dios y que tu palabra tiene un propósito en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, tu pueblo dice amén y amén. Bendiciones, hermano. Vamos a alabar al Señor. Me regocijaré en tus estatutos. Me olvidaré de tus palabras. Oh, aleluya. Qué bueno sentir la presencia de Dios. Anhelo, hermano, que usted en su hogar esté haciendo todo lo posible para que se sienta la presencia de Dios. Aleluya. Vamos a cantar ese Salmo 119. Porque luz es su palabra en nuestra vida. Cuando se son a mis pies palabras, más que la miel en mi boca sedienta, de tus mandamientos he adquirido riqueza, y al seguir tu ley siento tu presencia, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra. Oh Señor, mi guía y mi sostén en mi camino. Oh Señor, tu palabra es mi guía y mi sostén. Sigo tus preceptos, avívame, dame entendimiento de tus mandamientos, a guardar tu palabra, así siempre tú mi delicia serás, oh Señor, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Oh Señor, queremos
Queremos alabarte en este día. Queremos entrar en tu presencia, engrandecer tu nombre en la tierra, darte toda la gloria y la alabanza. Aleluya, aleluya. Bendito eres tú, Señor, que nos das vida cada día. Aleluya. Oh, pues lumbrera es tu palabra. Es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén. En mi camino no es lumbrera. Es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén. En mi camino, oh Señor, ayúdanos en este día a comprender tus caminos, a sentir, Señor, que tú estás con nosotros y que nunca nos abandonas. Aleluya. Te bendecimos, Señor. Gloria sea tu nombre. Aleluya. Hermano, qué precioso es estar alabando al Señor. Yo sé, cada día representa un reto para nuestras vidas, porque ciertamente como creyentes necesitamos aprender a vivir para Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Ciertamente el título del mensaje y del estudio bíblico que vamos a tener hoy en el curso bíblico apostólico es la guía para el cristiano. ¿Cómo debemos vivir nuestra vida conforme a los preceptos, mandamientos y estatutos de nuestro Dios? Porque ciertamente la palabra de Dios es nuestra luz en este sentido, y también es la declaración de Dios para nuestras vidas en cuanto a mandamientos, profecías que van a tener cumplimiento, promesas que vamos a recibir, y también para conocerle mejor. Pero como por la experiencia que tengo como pastor, el estudio de la palabra de Dios a veces no es digamos algo que los cristianos constantemente están, digamos, aprendiendo o leyendo o estudiando. Y lamentablemente, aunque todos los servicios que se realizan dentro de las iglesias, los cultos familiares, aún los cultos celulares o los grupos que se levantan como misiones y campos blancos dentro de la obra, nosotros tomamos como base la Escritura. Pero he notado que muchos cristianos incluso han leído la palabra completa, o sea, se han leído toda la Biblia, pero no sienten esa necesidad, digamos, de estudiar, de prepararse, de buscar un tema que inspire sus vidas para una mayor consagración o santidad dentro de la fe en su propia vida personal. Entonces, realmente la Escritura es un tesoro que nosotros hemos recibido de parte de Dios, una bendición incomparable que cuando lleguemos al día el juicio de Dios, en que estemos parados delante del Señor, no solamente vamos a tener que dar cuentas, sino que además nos entenderemos ciertamente el valor que tuvieron las Escrituras para salvar nuestras almas. Y por otra parte, algunas personas se darán cuenta cuánto desaprovecharon en su tiempo de vida para aprender de Dios, y por consecuencia van a perder sus almas. Ahora, en el nombre del Señor, aparte de todas estas alertas y todas estas cosas, nosotros como cristianos, y lo digo desde mi punto de vista personal, de mi experiencia, lo que he conocido de la vida de otros hermanos que han participado en la fe dentro de nuestra iglesia, nosotros estamos siempre buscando una fórmula simple que nos permita conocer cuál es la voluntad de Dios respecto a nosotros, como individuos, qué debemos hacer, cómo debemos conducirnos, qué nos depara el futuro en la vida cristiana. Y por consecuencia, este deseo de conocer la voluntad de Dios implica que como creyentes tengamos alguna forma para llegar a comprobar y saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida, para mi congregación, para mis hermanos y para la ciudad o comunidad donde yo me desenvuelvo como un ser social. Entonces, es importante que nosotros como creyentes estemos interesados en conocer la voluntad de Dios. Algo que debemos estar seguros, porque ciertamente
venimos del mundo, la mayoría de nosotros hemos tenido una experiencia de vida primero en el mundo y luego nos encontramos con Cristo, con el Evangelio, habiendo escuchado el Evangelio de nuestra salvación, y hemos decidido seguir a Cristo, ser hijos de Dios, convertirnos en cristianos. Y en ese proceso es que nosotros necesitamos sentir que Dios nos guía, necesitamos una guía para vivir como cristianos, para vivir una vida cristiana victoriosa y con frutos para Dios. A consecuencia de esto, hermano, he traído este estudio porque muchos hermanos están viviendo al azar, o sea, están viviendo por lo que la vida les depara sin tener idea de si están viviendo conforme a la voluntad de Dios. Y en virtud de esto, nosotros como cristianos debemos tener una máxima: necesitamos permanecer fieles en la voluntad de Dios. ¿Me dice amén a eso? Amén. Así que vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 12, y vamos a extraer de estos versículos, empezando en el versículo 1, vamos a mirar la palabra con este punto de vista crítico en cuanto a qué debo hacer como cristiano. Ciertamente el capítulo 12 de Romanos se titula o tiene el subtítulo de deberes cristianos, o sea, habla de la vida cristiana y los deberes o mandamientos que deben regir nuestra vida. Simplemente vamos a tomar esto como inicio para entender este proceso que ha sucedido en nuestras vidas, en nuestra conversión. Vamos ahí, dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo del 1 al 2 solamente. Dice: así que, hermanos, y leemos en el nombre de Jesucristo, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Bien, la palabra de Dios aquí nos habla claramente sobre la necesidad, y el apóstol Pablo, cuando hace esta carta inspirada por el Espíritu Santo, está hablando con la iglesia, está hablando con aquellos que ya han hecho profesión de fe, aquellos que se han entregado a Cristo, se han bautizado en el nombre de Jesucristo y han decidido vivir para Cristo. Ahora, él le dice: por las misericordias de Dios les ruego que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Estamos hablando, hermano, que lo que nos propone el apóstol por el Espíritu Santo es que nosotros voluntariamente nos ofrezcamos a Dios cada día y que seamos un sacrificio vivo, no para morir físicamente, sino para morir al pecado, pero vivir para Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Necesitamos sacrificarlo todo para estar vivos delante de Dios y hacerlo de manera que sea en santidad, como dice aquí, en sacrificio vivo, santo. Y otra cosa importante, que lo que hagamos, todo lo que hagamos, lo que pensamos, lo que sentimos, todo lo que esté relacionado con nuestro ser, sea agradable ¿a quién? A Dios, hermano. Porque muchas veces nosotros, en nuestra vida cotidiana, estamos más interesados en agradarnos a nosotros mismos, quedar bien con nosotros, antes que quedar bien con Dios. Y esta lucha interior del ser humano se provoca debido a que nosotros necesitamos un cambio en nuestra naturaleza. Vamos al versículo 2 para ver las palabras claves que nos van a dar la idea clara de lo que tenemos que hacer como creyentes. Cuál va a ser la guía de nuestra vida, cuál debe ser la meta, el goal, el propósito, la meta de nuestra vida. Dice aquí, versículo 2, vamos a centrar un momento ahí. Fíjense cómo dice, usted puede tomar la nota. Una de las primeras cosas que nos advierte el apóstol Pablo para que podamos tener este culto racional, para que podamos mostrar nuestra vida a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él, dice: no se conformen a este siglo. A ver si lo podemos entender. Este es el primer parámetro que pone el apóstol Pablo para la vida cristiana, porque nosotros estamos buscando como creyentes no solamente decir que somos cristianos o que pertenecemos a una religión, porque ciertamente este no es el propósito
del Evangelio. El Evangelio tiene el propósito de que nosotros le pertenezcamos a Dios, que seamos de Dios, que seamos agradables a Dios y que alcancemos la vida eterna para permanecer por la eternidad con Dios. Me dice amén. Por eso dice, no te conformes o no se conformen a este siglo. Y de luego dice, sino transfórmense. Fíjese, la vida cristiana implica un comienzo de fe para un fin de fe. A consecuencia de esto, cuando una persona se convierte, viene de una forma de vida, de unas costumbres, de una forma de pensar, de una forma de decidir las cosas y un carácter que es totalmente contrario a lo que Dios desea de nosotros. Por eso, cuando leemos el versículo 2, habla primero de no conformarnos y luego de alcanzar una transformación por medio de la renovación de nuestro entendimiento, a fin de que podamos comprobar la voluntad perfecta y agradable de Dios. ¿Me siguen esto, hermano? Por tanto, el versículo, si nosotros tratamos de desdoblarlo para entenderlo mejor, vemos que nos habla de un principio. Estábamos en el mundo, teníamos costumbres, teníamos una vida pagana, una vida mundana, y ahora Dios nos está pidiendo a través del apóstol que nosotros seamos transformados, pero ser transformado es el producto de un proceso. ¿Y cuál va a ser el proceso? Por eso dice aquí, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Usted no puede llegar a ser transformado en un hijo de Dios o en un cristiano verdadero hasta que su entendimiento no sea renovado, lo cual quiere decir que aquello que usted tenía en el mundo debe ser desplazado, debe ser quitado, debe ser rechazado para que usted pueda adquirir el entendimiento, el conocimiento, la instrucción y la enseñanza de Dios. Me dice amén. Esto es importante desde el punto de vista de que usted como persona tiene que decidirlo individualmente. No debe ser el resultado de un embullo o de que usted está siguiendo la costumbre o la tradición, sino que usted lo decida de manera personal, de que usted quiera ser transformado. Por eso sería, el punto número 1 sería no conformarse. Segundo, sería renovar su entendimiento sobre todas las cosas que pasan en este mundo. Y como resultado, usted va a ser transformado en una nueva criatura capaz de comprobar y de entender la voluntad de Dios. Así que esto es un proceso en el cual usted debe ser transformado a través del entendimiento o la renovación de su entendimiento. ¿Y cómo lo vamos a lograr como creyentes? A través de este libro, la palabra de Dios. Usted necesita comprenderla, usted necesita estudiarla, usted necesita aplicarla a su vida. Fíjese, no estamos hablando de lo que muchos psicólogos dicen hoy en día, que cuando usted ha vivido una vida de fracaso, dolor y angustia, de traumas, usted debe reinventarse. No estamos hablando de reinventarnos como personas. Estamos hablando de ser recreados por Dios. Me dice amén a eso. Hermano, usted y yo necesitamos esta palabra para ser transformados, recreados por Dios por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo usted va a renovar este entendimiento? ¿Cómo usted va a comprender este mundo y todo lo que tiene que ver con su vida si no lo hace a través de la palabra de Dios? Por eso es tan importante estudiarla. Por eso es tan importante dedicar tiempo a la lectura. Hermano, cuando usted lee la Biblia, en el tiempo que usted dedique diariamente o semanalmente para leer la palabra, déjeme decirle que usted debe ser como un minero que está buscando oro, plata o piedras preciosas. Usted debe indagar, usted debe, como un pastor estaba haciendo una similitud con un acto que sucedió, digamos, en otro país, ¿verdad? Él decía que el minero no puede simplemente escarbar la tierra en la superficie, tiene que profundizar, porque los diamantes, las piedras preciosas, el oro, la plata, no está en la superficie, está en lo profundo de la tierra. Y si usted quiere hallar lo precioso, si usted quiere hallar la riqueza, usted tiene que profundizar,
cavar y profundizar para encontrar eso que necesita. Y lo mismo pasa con la palabra. Muchos hermanos leen superficialmente la Biblia y a consecuencia no extraen nada para sí. Usted debe extraer las enseñanzas que Dios tiene para su vida. Por eso es tan importante la palabra y dice: renovaos por medio de vuestro entendimiento. Entonces, ¿cómo vamos a renovar nuestro entendimiento? Hermano, Dios nos está proponiendo cambiar de vida. Dios nos está proponiendo que a través de la fe y del estudio de la palabra seamos recreados por Dios. Una vez que el Señor Jesucristo estaba alertando al pueblo de Dios, a Israel, cuando estuvo sobre la tierra el Señor, y vamos a ir al libro de Mateo capítulo 7, y mire cómo esto tiene que ver con nosotros. En el libro de Mateo capítulo 7, versículos del 13 al 14, encontramos lo siguiente. Jesús hace esta exhortación y también nos da el mandamiento de que nos esforcemos. Dice acá, versículo 13, Mateo 7:13, en el nombre de Jesucristo, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha y es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hermano, quiero que usted mire esto, esta ilustración y esta palabra de Cristo, aplicándola a su vida y al mundo en general. Encontramos que todas las personas tienen que enfrentarse a una puerta, sea la puerta ancha o sea la puerta estrecha. Esto está hablando de un comienzo, está hablando de decisiones personales y está hablando de un destino para nosotros. Eso lo debe decidir cada persona. No es cuestión de que un pastor, una organización, una religión le quiera a usted convertir en miembro de una organización, iglesia o grupo. No. Cuando hablamos de la fe y del llamamiento que hace el Señor Jesucristo, nos dice que cada uno de nosotros estamos delante de una puerta. Puede que sea ancha, puede que sea estrecha. Solamente hay dos opciones. La gente en el mundo dice: no, todos los caminos conducen a Dios o a Roma, como dicen en las costumbres de los proverbios. Pero déjeme decirle, a Dios solamente hay un camino, y es el camino de Cristo. Amén. Entonces, todos nosotros estamos en esa encrucijada. Todos tenemos que tomar una decisión. Cuando dice que entren por la puerta, Dios, nuestro Señor Jesús, nos está urgiendo a tomar una decisión, para tomar una decisión y una dirección. Porque cuando usted decide por qué puerta entrar, usted va a llegar a un camino que le lleva a un destino: la vida eterna o la perdición. Por consecuencia, esta ilustración muestra lo que estábamos hablando, que no nos conformemos al mundo, no nos conformemos a lo que el mundo nos ofrece o el diablo, sino que veamos lo que Dios nos está ofreciendo y decidamos si vamos a ir por la puerta ancha, que es del mundo, por la que sigue todo el mundo, con vicios, con todo tipo de corrientes de maldad y de malos deseos, o si nosotros queremos ser recreados por Dios, transformados y conducirnos por el camino estrecho. ¿Por qué dice estrecho? Porque, hermano, en el mundo usted no tiene límites. Usted puede hacer lo que usted quiera. No hay ley que lo retenga. Por eso el mundo, hermano, cuando una persona se entrega digamos, a la cultura, a las cosas mundanas, no importa qué país, qué lengua o nación sea, usted si usted es rebelde, si usted quiere hacer su propio camino, el diablo le propone una puerta amplia. Y es lo que Dios nos está diciendo. El mundo te ofrece todo tipo de libertad y de libertinaje. Y recuerde esto, la libertad no tiene nada que ver con el libertinaje. Pero que usted se sienta supuestamente libre de hacer lo que usted quiera, es lo que está pasando en nuestros días, en nuestro país, en los Estados Unidos, que muchas personas están queriendo quitar la ley, la constitución, los valores morales para hacer lo que le venga en gana, vestirse como quiera, sentir como quiera, tener la vida como quiera, sin sujetarse a nada. Eso no es libertad, eso es libertinaje, eso es
algo vergonzoso, porque nos está llevando a la destrucción de la sociedad. Por eso, hoy día, cuando miramos este versículo, debemos ser críticos en cuanto a cómo nosotros queremos vivir. Si usted mira la ley de los hombres, la libertad representa obediencia a la ley. Si usted no obedece a la ley de los hombres, si no respeta lo que está establecido, ¿qué va a suceder con su vida? Usted puede terminar en la cárcel, porque usted no puede hacer lo que usted quiera. Usted tiene que hacer lo que sea correcto y admitido por la sociedad. Ahora, eso es el mundo, pero cuando hablamos de Cristo, nos está hablando que hay una puerta estrecha. ¿Por qué? Porque esa puerta solamente tiene una vida que está dirigida, que tiene mandamientos, que tiene restricciones por Dios, a fin de que nosotros no nos perdamos, a fin de que nosotros no nos desviemos, a fin de que nosotros no seamos dañados por el mundo y por el diablo. Me dice amén a eso. Por eso aquí la palabra de Dios, cuando Jesús habla esto, hermano, estas no son palabras para los judíos, estas son palabras para toda la humanidad. Él nos está presentando una realidad que tiene que ver con usted y conmigo. No importa si lo dijo hace 2000 años o si lo dijo desde el tiempo de Adán. Siempre ha resultado así. Dios tiene una puerta estrecha. Quiere decir que esto nos limita a tener una vida próspera o bendecida o demás. No, todo lo contrario. Hermano, el mundo está lleno de males. Cuando Caín decidió matar a su hermano, estaba haciendo lo que él quería, pero estaba mal. Por tanto, los mandamientos de Dios desde antes era que no podías asesinar. Antes de que viniera la ley declarada, estaba claro que matar a una persona por celos o lo que fuera estaba mal. Por eso Caín fue marcado por Dios. Por eso fue hijo del diablo, hijo de maldición. Nada ha cambiado, pero Dios ha tenido misericordia y vino a esta tierra con el propósito de ser nuestro maestro. Y nos dijo, entra por la puerta estrecha. ¿Por qué debes entrar? Este es el consejo de Dios. Debes entrar por la puerta estrecha. Algunos hermanos cuando llegan, o que personas que llegan a la iglesia, dicen, es que yo voy a la iglesia, me gustan los cánticos, me gusta todo lo que se hace allí, pero es que me prohíben muchas cosas. Hermano, la iglesia no prohíbe nada. Los pastores no son llamados a prohibir. Los pastores, maestros y líderes somos llamados por Dios para enseñar al pueblo a vivir conforme a la voluntad de Dios. Amén. Esto, hermano, se aplica a la familia. ¿Usted cree por qué enseñamos a nuestros hijos a no decir malas palabras? ¿Porque no queremos que tengan la libertad de hacer lo que quieran? No, porque hablar malas palabras trae consecuencias, malas consecuencias. Y estamos hablando de cualquier otra digamos, ordenanza o disciplina que ponemos a nuestros hijos. Lo mismo que pasa con la sociedad. Hay disciplina, leyes y ordenanzas que se ponen para que la sociedad funcione correctamente, para que haya respeto, para que haya valores de honradez, de moral en la sociedad. Pero en la iglesia nosotros no estamos regidos nomás por la sociedad, estamos siendo regidos por Dios. Amén. Por tanto, la ley superior dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Quiere decir, cuando usted no está con Dios, usted no tiene restricciones, usted hace lo que quiera, usted puede vivir como quiera, sin sentirse obligado a cumplir nada. Y eso es lo que mayormente, cuando usted mira a todas las personas que han practicado delincuencia o han cometido delitos, y son considerados criminales, usted va a ver cómo son los asesinos seriales y demás. Ellos no les importa lo que la sociedad diga. Ellos no les importa los derechos de las personas. Ellos solamente quieren asumir y quieren cumplimentar sus deseos, cumplir sus propias ambiciones. Entonces, la palabra de Dios nos dice aquí, porque estrecha es la puerta
y angosto el camino que lleva a la vida. Hermano, fíjense lo que está diciendo. Nos habla de una puerta por donde usted va a entrar, y esa puerta va a darle lugar a un camino que va a dirigir a un destino, la vida eterna o la perdición. ¿Está conmigo en esta hora, hermano? Por tanto, nosotros tenemos que hallar esa puerta. Tenemos que hallar dónde debemos comenzar. Habla de una decisión personal y de una dirección para nuestras vidas. Cambiar el estilo de vida que tenemos. Pero ¿cómo vamos a saber lo que a Dios le agrada? Precisamente a través de la instrucción de la palabra de Dios. A través de todo lo que nos enseña el Evangelio y la Biblia en general. Por eso es tan importante que nosotros veamos que los pastores y las organizaciones tienen un propósito dentro del plan de Dios, y para que esto logre ser realidad en un futuro. Querido hermano, quiero que usted entienda que los pastores y demás que son establecidos dentro de la iglesia no están establecidos para ganar miembros nomás para la organización, para hacer grupos e instituciones. No. El propósito por el cual Dios diseñó las cosas de esta forma es para que nosotros podamos llegar a ser transformados en verdaderos hijos de Dios. Yo quiero que usted lo note directamente de la Escritura. Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 4. Claramente usted debe tomar sus notas, porque usted necesita convencerse de lo que usted desea y de lo que Dios ha planificado, de lo que Dios ha diseñado para nosotros. Aquí no es cuestión de tener autoridad sobre los creyentes. Aquí estamos hablando de que somos llamados por Dios al ministerio para servirle a Dios y hacer que cada creyente que esté dentro de la iglesia, congregación, pueda alcanzar la vida eterna, pueda alcanzar el propósito de ser cristiano. Vamos a leer allí en Efesios 4, versículo 11 en adelante. Dice así en el nombre de Jesucristo. Y el Señor Jesús, Él mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Ahora, ¿con qué fin Dios hizo esto? Fíjese, hermano, estamos hablando de la voluntad de Dios. Cuando nosotros queremos comprobar, cuando nosotros queremos conocer qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas de manera individual, nosotros necesitamos pasar por este proceso de transformación de una persona del mundo a ser un miembro del reino de Dios, de ser una persona del mundo a convertirnos en un verdadero hijo de Dios. Y dice, Dios ha puesto profetas, evangelistas, apóstoles, pastores y maestros con el fin de perfeccionar a los santos, hablando de los creyentes, para la obra del ministerio. ¿Me escucha bien? Para adorar a Dios, para estar con Él, para servirle a Él, para alcanzar los propósitos divinos. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, nosotros necesitamos ser transformados, convertidos, establecidos como hijos de Dios sobre la tierra. Y dice aquí, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios quiere que cada uno de nosotros vivamos a la forma que Cristo nos mostró, que seamos verdaderos hijos en oración y demás, porque ciertamente, hermano, cuando hablamos de creyentes, todos nosotros, si alguna vez hablamos a alguna persona y le preguntamos qué significa ser cristiano, muchas personas van a decir, bueno, los cristianos son personas que van a la iglesia, son personas que oran, son personas que leen la Biblia, son personas que cantan a Dios, son personas que hacen el bien, son personas, o sea, vamos a tener una serie de características que podemos ser identificados dentro del mundo. Es más, usted va, digamos, a un store o va a una tienda o a algún lugar en la calle, y usted puede decir, bueno, esa persona parece ser cristiana por la forma de vestir, la forma de conducirse, la forma de actuar,
Así que nosotros como cristianos somos moldeados por Dios a través de su palabra para conducirnos de una manera apropiada y que glorifique a Dios en cada acto. Me dice amén a eso. Pero ¿cómo usted va a saber cómo actuar como cristiano? ¿Simplemente por imitación? No. Usted tiene que renovar su entendimiento. Usted necesita conocer de Dios. Usted tiene que ser capaz de hablar en nombre de Dios. Usted tiene que ser capaz de dar a conocer las cosas del reino de Dios. No solamente las que son del cielo en cuanto a promesa de salvación, de vida eterna, de cómo es el cielo, cómo es Dios y demás, sino que usted pueda también hablarle a las personas acerca de cómo vivir para Dios, cómo ser un verdadero cristiano, cómo obedecer sus mandamientos, cómo alcanzar la salvación, cómo entrar por la puerta estrecha y permanecer en el camino de Dios. Me dice amén, hermano. Hermano, propiamente lo que estamos viendo aquí es la importancia de que nosotros tomemos la palabra de Dios en serio para conducirnos como verdaderos hijos de Dios. Mira a su alrededor, usted va a encontrar muchas personas que son creyentes, que dicen ser cristianos. Ahora, su conducta es lamentable. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo, lo hago no con la intención de ofender a nadie, sino de poner en práctica lo que estamos enseñando ahora. El libro de 1 Corintios 11 habla sobre la manera en que debemos presentarnos en el mundo como seres humanos y hace diferencia entre el hombre y la mujer delante de Dios y en el mundo. Entonces habla de que la mujer debe tener el pelo largo y el hombre pelo corto. Sin embargo, no sé si usted ha notado que ahora en la música cristiana se está buscando, digamos, no es simplemente adorar a Dios, sino que los cantantes y grupos que se presentan no glorifican a Dios con su forma de presentarse. Tal es el caso que muchos de los cantantes ya famosos, los hombres tienen el pelo largo y las mujeres tienen el pelo corto. O sea, todo lo contrario a lo que enseña la palabra. ¿Por qué será? Porque a las personas no les interesa mostrar lo que la Biblia nos enseña. Ellos quieren adorar a Dios, no importa cómo lo hagas, siempre que sea para Dios. Entonces, con esa máxima, se olvidan de los preceptos básicos de la fe cristiana. En la fe cristiana, hermano, como usted se vea, importa. Porque usted es representante del reino de Dios. No quiere decir que no vamos a tener en cuenta las circunstancias. Pero cuando usted va a hacer un concierto, supuestamente para alabar a Dios, usted va a hacerlo de la manera que se glorifique a Dios. Si usted mira en el Antiguo Testamento, por eso es tan importante conocer todos los detalles de la Biblia, tanto del Antiguo como Nuevo Testamento. Las personas que eran consagradas para servir a Dios en alabanzas, en el servicio del templo o de tabernáculo, los sacerdotes, los porteros, todas esas personas que estaban involucradas en el ministerio tenían que vestir de una manera digna. No podían entrar al templo de Dios así como quisieran. Salían del templo y podían vestir ropas honorables, pero que no tuvieran que ver con el servicio. Hoy en día en la iglesia, la gente dice, no, en la iglesia, en el lugar de tiempo de culto, no importa cómo usted venga. Hermano, si es una persona que no conoce a Dios, puede venir como quiera, como acostumbra a vivir, a vestir. Pero si usted es un cristiano, usted es un representante del reino de Dios. Ya usted pasó la puerta estrecha, ya usted está en el camino, usted está siendo transformado y usted tiene que entender qué es la voluntad de Dios para su vida. Entonces esas personas que están en la tarima, que están cantando, supuestamente dando un concierto para Dios, hermano, no se preocupan por su apariencia. Y muchos hombres tienen su pelo largo con una cola o tienen sombreros puestos sobre sus cabezas y dicen que están cantándole a Dios. En realidad, hermano, perdónenme que le diga, por muy bonitas que son las canciones y algunas de ellas me gustan mucho, pero me afecta ver que ellos no están cantándole a Dios, le están cantando a la gente. Y recuerde, la alabanza y la adoración es para Dios. ¿Me dice amén a eso? Amén. Entonces, quizás usted diga,
pastor, usted está siendo muy extremista con esto, muy legalista. Hermano, yo no le voy a juzgar a usted. Yo les estoy diciendo esto como enseñanza bíblica. Pero quien va a juzgarnos es Dios. Y cuando usted cante en la iglesia, aunque usted espera que los hermanos aprecien su esfuerzo y su talento, todo lo que usted hace no es para usted, es para la gloria de Dios. Es para comunicarse con Dios. Por eso, cuando yo me convertí en los años 90, había una tendencia a decir que los que estaban en la alabanza eran considerados los levitas y que como levitas debían honrar a Dios en su vestimenta, con los instrumentos, haciendo lo mejor posible para glorificar a Dios. Hermano, cuando hay alabanza dentro de la iglesia, todos participamos, pero el propósito final es adorar y alabar, glorificar a Dios. Me explico, hermano, no es un show para la iglesia. No es un show para que la gente se acerque al templo o a la congregación. No, todo lo que hacemos tiene que tener en el corazón de cada cantante, de cada músico, de cada miembro de la congregación que participa en una alabanza, todo debe ser hecho para Dios. Dígalo conmigo, todo es para Dios. Amén. Entonces, lo que vemos aquí en Efesios 4 dice que todo esto debe ser para que lleguemos a la estatura de Cristo. Versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina y por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermanos, si nosotros nos desviamos de los propósitos y de las enseñanzas de la palabra de Dios, vamos a terminar como les estaba diciendo estos grupos musicales creyentes de cristianos que dicen ser cristianos, que se han desviado del propósito. No están alabando a Dios, sino que están siguiendo el error. Y no parecen cristianos, cantantes cristianos, parecen mundanos que están dentro de la iglesia. Su ropa es como cantan en el mundo. Y yo he visto de todo, hermano, con bailes, con ropas apretadas, parecen más mundanos que cristianos. Aunque lo que dicen parece ser cristiano. Eso no glorifica a Dios. Eso confunde al mundo. Ahora dice además, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es en Cristo. Hermano, usted dentro de la iglesia es apreciado como hijo de Dios y usted está siendo cuidado, está siendo enseñado para crecer en la fe, para que usted llegue a su potencial, para que usted llegue a ser útil como un instrumento en las manos de Dios. Así que en la iglesia no somos posesión de un pastor o de una organización. Somos de Cristo y somos para Cristo. Somos para ser instrumentos de Él, para glorificarlo a Él. Así que usted viene a la iglesia y usted recibe instrucción, usted recibe cuidados que son propiamente para que usted logre crecer. Y ese crecimiento no lo da el pastor, no lo da la organización, lo da Dios a través del trabajo que deben hacer los ministros de Dios. Y dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, se ayuda mutuamente según la actividad de cada miembro, según el propósito de cada persona que está dentro de la iglesia, sea líder, sea miembro de la alabanza, músico, pastor o lo que sea, maestro. Dice, según esa actividad, recibiendo su crecimiento para ir edificándose en el amor de Dios. Hermano, esto es muy importante, que usted vea que la iglesia es un lugar para crecimiento, es un lugar para usted adorar a Dios, es un lugar para usted ser transformado a través del entendimiento de las Escrituras, a través del entendimiento de Dios, a fin de que usted compruebe que usted está realmente en la voluntad de Dios. Me dice amén a eso. Entonces, hermano, este crecimiento indudablemente tiene un origen. Usted llegó a la puerta estrecha
y usted abre la puerta, Dios le deja entrar y usted está en el camino, pero usted es un niño, usted no tiene entendimiento, no conoce, no sabe qué hacer. Los que ya están dentro deben ayudarle a andar ese camino. Y para eso Dios trajo las Sagradas Escrituras. Por eso es tan importante que usted no se decida a leerla una sola vez, sino que usted lea y vuelva a leer la palabra de Dios. Yo no le puedo decir cuántas veces yo me he leído completamente la Biblia, ¿verdad? Cada persona tiene su propio paso, su propio ritmo para la lectura, ya sea que no tenga costumbre de lectura o no le guste, como es algunos hermanos que me han dicho, hermano, es que a mí no me gusta leer. Hermano, esto no es una cuestión, digamos, de buscar placer humano en leer, sino en buscar a Dios, en entender a Dios. A consecuencia, la lectura de la Biblia debe ser diaria. Pero bueno, digamos que usted dedica un tiempo personal, aleatorio, cada 2 de 3 días o demás. No es simplemente ir a la iglesia a ver qué voy a escuchar de Dios, porque usted estará sin una base fundamental de conocimiento de la Biblia. Usted necesita memorizarla, usted necesita conocerla, usted necesita practicarla, porque hay mandamientos y hay historias que tienen enseñanzas, pero usted necesita conocer la Biblia de una punta a la otra. Yo le recomiendo que usted comience con el Nuevo Testamento en una lectura sistemática, pero usted va a encontrar, a medida que usted busque de Dios, que usted ore y comienza a leer la Biblia, usted va a encontrar temas que quizás a usted le traigan inquietud o que usted no sepa qué significan. Tome notas, hable con su pastor, hable con el maestro que tenga en la iglesia, hable con un hermano que tenga más conocimiento y pregúntele. Entonces ahí, personalmente yo, en todo mi ministerio, siempre he tratado de inculcar a los hermanos la lectura de la Biblia. ¿Por qué? Si usted a mí no me pregunta acerca de la Biblia, yo sé que a usted no le interesa. El otro día estaba leyendo una ilustración que hablaba de una pareja que estaba dentro de la iglesia. Entonces, esta familia decidió invitar al pastor a comer. Y el pastor fue y le dieron una comida deliciosa y compartieron toda la noche. Pero al irse el pastor y la hermana comenzaron a recoger la mesa y a lavar los trastes, se da cuenta de que faltaba una cuchara. Y esta cuchara era la que tenía el pastor. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la esposa? Fue a hablar con el esposo y le dijo, amor, ¿sabes qué? El pastor se robó la cuchara que yo le puse para comer. Y entonces eso lo guardó ahí en su corazón como que el pastor era un ladrón, le había robado su cuchara. Y se lo dijo al esposo y estaban así que no sabían. Entonces decidieron no decirle nada al pastor por pena. Pero tenían eso en su corazón, el pastor nos robó esta cuchara. Entonces pasó el tiempo, iban a la iglesia pero no decían nada. No preguntaron nada. Pasó un año completo. Y dice en la historia que invitaron otra vez al pastor y el pastor comió en casa otra vez. Y entonces le dijo, la esposa dijo, pastor, llevo mucho tiempo con esto en mi corazón y yo tengo que preguntarle, pero ¿por qué usted se robó nuestra cuchara? Y el pastor le dijo, no, yo no me la robé. Dice, sí, porque cuando yo revisé y lavé todo, no estaba la cuchara que yo le puse a usted. Dice, no, hermana, yo no la robé. Yo simplemente, cuando terminé, la limpié y la puse dentro de su Biblia. ¿Qué nos enseña eso? Esto es una moraleja, esto es una historia quizás hasta ficticia. Pero ¿qué nos dice? Aquella familia tenía una Biblia allí puesta como familia cristiana, pero en un año no lo habían abierto. No estaban interesados en la palabra de Dios. Eran cristianos. Ahora mira a ver si eso tiene que ver con su vida. ¿Cuántas Biblias hay cerradas, llenándose de polvo y siendo olvidadas en los hogares? Hay cristianos que solamente llevan la Biblia bajo el brazo a la iglesia. La abren cuando el pastor dice, vamos a leer en tal lugar. Leen, cierran la Biblia y no vuelven a abrirla hasta que vuelven al culto. ¿Qué clase de cristianos somos nosotros? ¿Usted sabe cuánto valor tiene esto? Esto costó la sangre de muchas personas. Esto ha costado la dedicación de personas innumerables
a través de la historia, no solamente para compilarla, sino para darle material como este de tanta calidad, tantas referencias, tanto material que está aquí, tantas cosas que han sido ordenadas para que usted conozca más fácilmente el Evangelio. Cada versículo, antes la Biblia, los libros, los rollos de la ley, no estaban divididos en versículos. Alguien decidió poner esa forma de escritura dividiendo los pasajes en capítulos y versículos hace muchos siglos atrás, con la intención de ayudarnos a recordar, de poder encontrar los pasajes. Pero si usted mira en el tiempo de Cristo, que no se había hecho eso, cuando el rey Herodes preguntó a los sabios y a los doctores de la ley, ¿dónde dice en la Biblia, dónde dice en las Escrituras, dónde debía nacer el Mesías? Todos sabían, todos esos eruditos sabían, en Belén Efrata. ¿Por qué? ¿Por qué lo sabían? Porque estudiaban y se dedicaban a las Escrituras. Usted podía hacer cualquier pregunta, ellos podían responder, porque conocían la palabra de Dios, conocían las profecías. Hoy la iglesia es una vergüenza. Personalmente, cuando yo me convertí, y llevaba poco tiempo de convertido, había un doctor Dubuché, en un programa de Cuba llamado Escribe y Lea. Este señor no era cristiano que yo supiera, pero era un literato, era un erudito de la literatura, y preguntaron en uno de esos programas que a mí me gustaba ver porque me gusta mucho la lectura y leía muchas cosas, cuando pusieron una frase bíblica, y cuando pasó la pregunta al panel, el primero que contestó, que le tocó, fue el doctor Dubuché, ya fallecido. Y este señor no solamente dijo textualmente lo que decía el texto de la Biblia, no solamente recitó la cita bíblica. Él dijo quién fue el autor, en qué año se escribió aproximadamente ese libro, quién era ese autor. Y yo como cristiano me quedé boquiabierto que una persona que aparentemente no era cristiana sabía más de la Biblia que yo. Entonces dije, no, yo tengo que estudiar la palabra, tengo que aprendérmela, tengo que conocer bien la escritura de mi Dios para vivir conforme a Él. Y desde entonces he leído, he estudiado, he leído muchos libros que son de autores cristianos, de pastores, de teólogos. Pero hermano querido, todos nosotros necesitamos buscar de Dios a través de su palabra, porque esta es nuestra guía. Amén. Esto dice cómo debemos vivir como hijos de Dios. Quizás las opiniones e interpretaciones que oímos alrededor no estén muy acertadas, pero todo lo que está aquí es santo. Amén. Todo lo que está aquí es inspirado. Así dice 2 Timoteo 3:16, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, instruir y para enseñar a todo hombre, para preparar a todo hombre para toda buena obra. Hermano, usted puede leerlo allí con más detalle, pero déjame decirle, hermano, que esto es útil para nuestra fe, tan útil que sin ella no podemos vivir. Ahora, quiero decirle una cosa más para terminar. Algunos creyentes, ¿verdad?, pueden sentirse amenazados o acusados con esta enseñanza. Mi propósito no es ese, hermano. Le estoy alertando, le estoy exhortando, le estoy alentando en el nombre de Cristo a que usted tome en cuenta la palabra de Dios con más consideración. O sea, que usted mire la palabra y diga, esto que tengo aquí es un tesoro que no debo desechar, que no debo dejar de prestar atención. Ahora, mire lo que dice el libro de Josué, capítulo 1. Yo me asombré cuando estaba leyendo esto, y con esta exhortación quiero terminar el estudio, por el hecho de que nosotros a veces no consideramos que la vida cristiana es un desafío. Como dijo el Señor Jesús, esto es un camino estrecho. Solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. ¿Me dice amén a eso? Ahora, Jesús dijo eso. Solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Ahora mire cómo Dios trató con Josué
luego que Moisés murió y Dios lo puso en el lugar de Moisés como profeta. Mire lo que dice. Vamos a ir al libro de Josué, capítulo 1, del 1 al 9. Vamos a leerlo y vamos a descubrir que para cumplir los mandamientos de Dios no es simplemente un legalismo. Cumplir los mandamientos de Dios y los preceptos de Dios implica que debemos esforzarnos y ser valientes. Porque el diablo y el mundo nos van a acechar y van a tratar de hacernos pensar de que obedecer los mandamientos de Dios es una tontería, que es una prohibición. Y si usted no es valiente para defender las palabras de Dios, si usted no es valiente para asumir la responsabilidad como hijo de Dios, usted puede caer en el engaño del diablo y desviarse del camino. Vamos a ver lo que dice Josué, capítulo 1, versículo del 1 al 9. Dice, escuche bien esto. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo, escuche bien, esto es una conversación personal que tiene que aplicarse también a su vida. Dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán y todo el pueblo, y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo el lugar que pisara la planta de vuestro pie. Esta es la promesa de Dios. Ahora dice además, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Promesas de Dios. Me dice amén a esto. Amén. Hermano, aquí vemos la fidelidad de Dios. Pero mire lo que dice más adelante. Versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra que juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. A partir del versículo 6, Dios comienza a repetir una y otra vez, esfuérzate y sé valiente. Dígalo conmigo, esfuérzate y sé valiente. ¿Usted quiere ser cristiano? Esfuércese y sea valiente. Porque hermano, usted va a recibir muchos retos, usted va a tener desafíos en los cuales usted va a tener que perseverar en la voluntad de Dios por encima de los deseos de la carne, por encima de las invitaciones de sus amigos, por encima de las opiniones de su familia y del mundo. Porque usted va a ser atacado por ser cristiano. Si hay miembros de su familia que no lo son, usted va a ser atacado por ser cristiano. A mí cuando era cristiano y no estaba casado, muchos de mi familia me invitaban a tener novia, a tener relaciones pecaminosas. Y yo tenía que esforzarme como hombre y tenía que ser valiente para rehusarme a pecar y a tener relaciones que no eran conforme a la voluntad de mi Dios. Por eso me casé. Tuve una sola novia después de que en Cristo y tengo una sola esposa, no más. Porque esa es la voluntad de Dios. ¿Me dice amén? Bueno, dice acá. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo toda la ley. Fíjese, hermano, cuando dice esfuérzate y sé valiente, no era por la guerra que iba a venir a tomar la tierra. Le estaba diciendo, y vuelvo a repetir el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿En qué tenía que esforzarse? ¿En qué tenía que ser valiente? En obedecer la ley. ¿En qué tiene que usted como cristiano ser valiente y esforzarse? En obedecer la ley. Quizás en el mundo encontremos desafíos y peligros, pero lo más grande que usted tiene que hacer es esforzarse y ser valiente para obedecer la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Por tanto, el estudio de la palabra no es semanal, no es en los cultos, es diario. Dígame amén a eso, hermano. Amén.
Usted necesita meditar en la palabra de Dios de día y de noche, todos los días de la semana. Me dice amén. Pero no lo practicamos. Está dicho desde Josué y desde antes. Nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios. Al menos debe memorizar versículos, pasajes que ayuden a su fe. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando. Escuche, hermano, otra vez. Tome su Biblia y marque. Mire que te mando. Que te esfuerces y seas valiente. Esto se lo repitió Dios a Josué muchas veces. Dios nos lo está repitiendo ahora a nosotros. Dice: no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas, mientras guardes la palabra. Amén. Hermano, el rey Saúl, se acabó la música, ¿verdad? El rey Saúl fue un rey elegido por Dios, pero no permaneció con Dios, sino que se desvió de los mandamientos. ¿Y qué hizo Dios? Dios se apartó de él. Así que si usted es cristiano hoy y usted abandona el camino y usted abandona la palabra de Dios, los mandamientos, los preceptos de Dios, Dios se va a apartar de usted. Así que no es que tengamos fanatismo por esto, aunque no me interesa si me dice que soy un fanático de la Biblia. Antiguamente yo no era capaz de tener una conversación con alguien, sea familia, amigo o desconocido, en la cual no estuviera presente un texto de la Biblia. Luego aprendí a hablar la Biblia como si fuera parte de mi forma de hablar. No tenía que decirle: eso dice la Biblia en tal lugar. Porque antes yo tenía la costumbre de decirle: porque está escrito. Y estaba hablando con una persona y digo: yo no hago eso porque está escrito. Y decía el texto bíblico. Ya no hago eso. Yo no hago eso porque... Y digo la palabra sin tener que mencionar que viene de la Biblia, sino como que es parte de mí, de lo que Dios me ha enseñado cómo vivir. Como parte de mis principios de vida. Pero le quiero comunicar esto, hermano, en el nombre de Jesús. Nosotros como cristianos queremos tener éxito en todo. Queremos prosperar, ser bendecidos. Y estamos buscando una fórmula. Pero yo lo que le estoy proponiendo es que usted no va a encontrar una fórmula sencilla. Usted lo que va a encontrar es un camino. Y ese camino para el cristiano está basado en los mandamientos de Dios, en la palabra de Dios. Así que yo le ruego en este día que usted comience a meditar y a tomar en serio esa decisión que tomó de si va a ser cristiano o no, si va a estar con Dios o no. La puerta está delante de usted, una puerta ancha y una puerta estrecha. Usted decida por cuál va a tomar el camino, por qué camino usted va a andar para llegar al destino. Nosotros hemos decidido tomar la puerta estrecha, el camino estrecho, para recibir la vida eterna. Esta es la guía para una vida cristiana, la palabra de Dios. Hermano, que Dios me la bendiga en esta tarde. Había algunos ejemplos que quería poner, pero se me ha extendido mucho el mensaje. Y quiero que usted sepa que el amor de Dios ha sido tan abundante que ha enviado tantos profetas, apóstoles y maestros y pastores, con el fin de que todos nosotros podamos ser capaces de alcanzar esa meta. No es imposible porque Dios lo hace posible. Vamos a orar y a decirle a Dios que obre en nuestras vidas. Oremos. Señor de la gloria, te pido por todos nosotros, Señor, que estamos en este mundo y que debemos tomar esa decisión de caminar contigo. Dice la palabra de Dios que no caminó con Dios y se fue con Dios. Así que si nosotros permanecemos fieles en este camino a través de tu palabra, tenemos la seguridad de que estaremos en tu voluntad y podremos alcanzar esa promesa de salvación que tú nos predicaste en el Evangelio. Te pido por los hermanos, te pido por cada persona que escuche de este mensaje y también por aquellos hermanos que van a tener el valor y que se van a esforzar para hablarle a otros del Evangelio de Cristo. Que ellos también tengan la oportunidad de tomar decisiones correctas y sabias, que puedan seguir tu camino, que podamos todos nosotros serte fieles en cada paso y en cada momento de nuestra vida. Que tu gracia esté sobre nosotros, que tu Espíritu nos guíe y que podamos, Señor, fielmente
alabarte y glorificarte y ser agradables. Para que se cumpla esa palabra que dice que no nos conformemos a este mundo, sino que seamos transformados